En una celda de máxima seguridad, un hombre espera de pie. No grita, no amenaza, no parece inquieto, solo observa. Cuando Clarice Starling se acerca por primera vez, él ya ha leído algo en ella. No necesita tocarla ni levantar la voz. Hannibal Lecter impone presencia desde la quietud. Es ahí donde surge la pregunta que ha acompañado al personaje durante décadas. ¿Es realmente un psicópata en el sentido clínico del término? ¿O estamos frente a algo más complejo, casi simbólico, como una representación del mal inteligente? Antes de responder, conviene hacer una precisión breve pero importante. En el lenguaje cotidiano hablamos de psicopatía con naturalidad, pero en términos formales, ese no es un diagnóstico reconocido por el DSM-5. El diagnóstico clínico oficial es el trastorno antisocial de la personalidad. La psicopatía es un concepto desarrollado sobre todo en el ámbito forense e investigativo, especialmente a partir de los trabajos de Hervey Cleckley y Robert Hare. Esta distinción importa, porque cuando analizamos a Hannibal Lecter, no estamos emitiendo un diagnóstico real, sino comparando su comportamiento con ciertos modelos teóricos. También quiero aclarar que este análisis sobre la personalidad de Hannibal Lecter se centra en su aparición en la película El silencio de los inocentes de 1991. Sin más que añadir, comencemos. Si miramos los rasgos descritos por Robert Hare en su PSLR, encontramos elementos que encajan con claridad. Hare organiza la psicopatía en dos grandes dimensiones. La primera incluye rasgos interpersonales y afectivos, como el encanto superficial, la manipulación, la grandiosidad y la falta de remordimiento. La segunda se relaciona con el estilo de vida, en la impulsividad, irresponsabilidad y conducta antisocial persistente. En la primera dimensión, Hannibal coincide de manera evidente. Es sofisticado, domina el lenguaje, manipula con sutileza y no muestra culpa por sus actos. Observa el sufrimiento ajeno con frialdad que inquieta. En este sentido, recuerda a lo que Cleckley describe como la máscara de cordura, en la que individuos son capaces de parecer normales e incluso admirables mientras carecen de empatía profunda. Sin embargo, la segunda dimensión introduce una diferencia importante. Lecter no es impulsivo ni desorganizado. No parece actuar por aburrimiento o necesidad constante de estimulación. Sus actos son planificados, deliberados y ejecutados con precisión. No vemos en él el descontrol típico que suele asociarse a muchos casos de trastorno antisocial de la personalidad. Esta diferencia no lo excluye del análisis, pero sí muestra que su construcción cinematográfica es más estilizada y coherente de lo que suele observarse en la práctica clínica. Si revisamos brevemente el DSM-5, el trastorno antisocial de la personalidad se define como un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás desde la adolescencia, incluyendo engaño, impulsividad, irritabilidad y falta de remordimiento.
Hannibal claramente muestra desprecio y ausencia de culpa, pero la película no entrega información suficiente sobre su desarrollo temprano, ni lo muestra como un sujeto impulsivo o torpe socialmente. Al contrario, es metódico, controlado y altamente competente en la interacción. Pero existe otra forma de aproximarse a este tipo de perfiles, más utilizada en el ámbito de la psiquiatría forense que en el diagnóstico clínico tradicional. Me refiero a la llamada escala del mal de Michael Stone. Michael Stone, psiquiatra forense estadounidense, desarrolló una clasificación de 22 niveles destinada a organizar distintos tipos de homicidas según su motivación, según su empatía, según su impulsividad y la presencia o no de rasgos psicopáticos y sádicos. En los niveles más bajos se ubican personas que matan en contextos de defensa propia o bajo circunstancias extremas. A medida que la escala avanza, aparecen perfiles cada vez más deshumanizados, impulsivos o sádicos. En los niveles más altos, particularmente entre el 17 y el 22, se encuentran sujetos con rasgos psicopáticos marcados, planificación consciente, ausencia profunda de empatía y, en algunos casos, placer en la dominación o el sufrimiento ajeno. Si intentáramos ubicar a Hannibal Lecter dentro de esta escala, probablemente se situaría en los niveles superiores. No es un asesino impulsivo ni reactivo. No actúa por arrebato emocional. Sus crímenes son selectivos, planificados y coherentes con una lógica interna. Además, existe en él un componente estético y de dominación intelectual que trasciende la mera violencia. No mata por desesperación, mata desde la superioridad que cree poseer. Sin embargo, incluso dentro de la escala de Stone, Hannibal no encarna el caos brutal del asesino desorganizado. Representa algo más inquietante, la violencia racionalizada, la violencia que no pierde el control, sino que la ejerce. Y aquí el análisis comienza a desplazarse, porque tal vez el interés del personaje no radica únicamente en si cumple criterios clínicos, sino en lo que representa. Hannibal no es simplemente un conjunto de rasgos, es una figura narrativa construida para encarnar una forma particular del mal. El psicoanalista Otto Kernberg habló del narcisismo maligno como una estructura donde se combinan grandiosidad, agresión y falta de empatía, con una sensación interna de superioridad. Lecter parece operar bajo su propio código moral. No mata por impulso ni por necesidad económica. Él selecciona, evalúa y decide. En varias escenas deja entrever que desprecia lo que considera vulgar o intelectualmente mediocre. Su violencia no es caótica, es coherente dentro de su lógica personal. Eso lo vuelve inquietante de una manera distinta. El mal que solemos imaginar es desordenado e irracional. Hannibal rompe esa imagen. Él es culto, paciente y estratégicamente brillante. Comprende la mente humana y utiliza esa comprensión como herramienta de dominio. Su poder no es físico, es psicológico. No necesita levantar la voz para controlar la situación. Le basta con observar y esperar el momento adecuado. Entonces, ¿es realista? En parte, sí. Existen sujetos con rasgos psicopáticos que muestran frialdad emocional, manipulación y encanto superficial, como lo describen Hare
y Cleckley. Pero la coherencia casi perfecta, el refinamiento estético del crimen y el control constante que muestra la película probablemente están intensificados por razones narrativas. La clínica real suele ser menos elegante, más contradictoria y menos calculada. Sin embargo, reducir el análisis a un diagnóstico podría ser simplificar demasiado. Hannibal Lecter funciona como símbolo. Representa la posibilidad de que la inteligencia, cuando se separa de la empatía, puede convertirse en una herramienta de dominación extremadamente eficaz. No es el descontrol lo que más perturba, es la claridad, no es la ignorancia, es la lucidez aplicada sin límites éticos. Tal vez esa sea la inquietud que el personaje deja abierta. Si el mal puede ser racional, sofisticado y consciente, si puede hablar con cortesía y pensar con brillantez mientras decide destruir, entonces la amenaza no se limita a la impulsividad o a la patología evidente. Está en la capacidad humana de comprender profundamente y, aún así, elegir dañar. Con Hannibal Lecter no es el caos lo que asusta, es la claridad, porque el mal más peligroso no es el que pierde el control, es el que lo ejerce. Muchas gracias por haber mirado este video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para ver más de este contenido.